¿Qué es la fe? La fe es la confianza, es abundancia. La fe es saber que ese algo que quieres hacer, cumplir, tener, todo eso se va a cumplir y lo vas a tener y lo vas a hacer. Tener la seguridad de que eso va a pasar. Pero también por el otro lado está el miedo. El miedo es lo contrario de la fe. ¿Por qué? Porque si algo tenemos miedo de que algo no pase, de que algo no se vaya a cumplir, de que algo no lo vas a lograr tener, entonces ahí es donde entra el miedo. Pero te diste cuenta que es el no de la fe. No es el miedo no tiene una definición propia. Es la ausencia de fe, es el contrario de la fe. Porque la fe todos la podemos definir. Podemos definir la fe como la confianza o la certeza de que algo va a pasar, de que esa cosa que deseaste te va a llegar. Tener la seguridad de que eso va a pasar, tener la seguridad de que eso lo vas a cumplir, de que vas a tener lo que dijiste que ibas a tener. Pero hay que tener cuidado con el miedo, porque muchos ocupamos el miedo, pero para las cosas malas. Cuando digo miedo, me refiero a no tener fe. Porque el miedo es no tener fe. Ocupamos el miedo que la fe misma. Siempre estamos escasos de fe, porque siempre andamos pensando en que, ay, si pasa esto, y si no lo puedo tener, y si no lo puedo cumplir, y nos imaginamos las cosas malas que van a pasar si no cumplimos las cosas. Y eso es porque no hay fe, no hay seguridad, no hay confianza. Esa es la palabra, no hay confianza en uno mismo ni en el plan del universo que tiene para nosotros, porque las cosas no pasan porque sí. Alguien está moviendo los hilos y tenemos que tener la confianza en él y en nosotros mismos, porque cuando tenemos esa confianza es lo mismo que el miedo. ¿Cuántas veces han pasado las cosas que tuviste miedo que pasen? ¿Cuántas veces te has imaginado las cosas malas y esas cosas malas han pasado? Ese es el poder de la fe, pero tú estás ocupando el poder de la fe para las cosas malas. Imagina, empieza a ocupar ese miedo, pero ahora ocúpalo para las cosas buenas. Ten miedo de las cosas buenas que van a pasar. Ten miedo de las cosas buenas que te van a llegar. Ese es el mensaje. Ocupa el miedo para las cosas buenas y deja de ocuparlo para las cosas malas. Esa es la fe. La fe es ocupar el miedo para las cosas buenas, y el miedo es ocupar la fe para las cosas malas. Entonces, imagínate que tienes el poder, porque sí, todas las cosas que tuviste miedo que pasen, pasaron. ¿Por qué? Porque ese es el poder de la fe. Pero ahora imagina ocupar eso a tu favor y imaginarte las cosas buenas que pasen. Empieza a imaginar cosas buenas, porque se van a cumplir. Y deja de ocupar el miedo, deja de ocupar la fe para las cosas malas, deja de ocupar el miedo, porque
como el miedo es lo contrario de la fe, tiene el mismo poder, por eso se cumplen las cosas malas que tuviste miedo de que pasaran. Entonces, ocupa eso a tu favor y empieza a ocupar el miedo para las cosas buenas. Y vas a ver cómo van a empezar a ocurrir cosas buenas ahora. Ponlo en práctica y deja de imaginarte cosas malas. Deja de ocupar la fe para las cosas malas. La fe es para las cosas buenas, y en el momento que empezás a ocuparla para las cosas malas, se convierte en miedo. Así que esa es la lección de hoy. Nos vemos en el próximo video y no se queden solamente con lo que escuchen, sino que practíquenlo y aplíquenlo. Nos vemos en el próximo video, Giles Culiao.